Les acaba de aparecer el letrerito de que esta reunión se está grabando. Por favor, darle clic. Sin más por el momento, les damos la bienvenida nuevamente a esta retomar de curso y le damos la bienvenida a nuestro padre expositor de esta noche. Él es el padre Emilio Segura. Él es nuestro padre decano y párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Adelante, padre. Muy buenas noches a todos. Felicidades por la Pascua, felicidades por estos días que Dios nos ha regalado para reencontrarnos con su Hijo Jesucristo, para reavivar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, para renovar nuestro bautismo y nuestra pertenencia a la Iglesia. Pues daremos inicio a este tema de esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, regálanos la luz del Espíritu Santo para conocer mejor tu palabra, para vivirla, para dejarnos conducir por ella, que a través de tu palabra se enciendan nuestros corazones para reconocerte en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra historia, y que así, animados por tu presencia, podamos recorrer el camino de salvación, camino de la misericordia, camino de la vida eterna. Lo hacemos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues retomamos nuestro curso bíblico en el tema 23, libros de la historia de Israel. Y en esta noche vamos a reflexionar acerca de la primera parte, el libro de Josué, el libro de los jueces, primer y segundo libro de Samuel. Solamente recordarles lo que dice nuestro manual en la introducción. Los puntos base de estos libros que llamamos históricos es que se hace una lectura teológica de la historia del pueblo de Dios. Es decir, una lectura desde el plan de salvación que Dios tiene, en primer lugar para los hijos de Abraham, pero en Abraham a todas las naciones. Es decir, Dios se revela en la historia también, en los acontecimientos. Y por eso la invitación de los libros históricos es saber leer esta historia del plan salvífico de Dios en el pueblo. Y por eso dos criterios, dos puntos esenciales para la lectura de los libros históricos es el punto de la alianza, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Al sacarlo de Egipto, le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces Dios ha hecho una alianza con su pueblo, donde el pueblo le pertenece a Dios y el pueblo puede decir que Dios le pertenece a él. Por eso, un punto clave para interpretar los libros históricos es la alianza. Y en segundo lugar, otro criterio es la promesa del Salvador, es decir, la presencia de Jesús que viene para salvarnos a todos. Entonces, muchos o todos los acontecimientos se van a dar como una preparación para esta plenitud de la salvación en la persona del Mesías, en la persona de Cristo. Por eso,
pues muchos de los acontecimientos, muchas de las cosas, muchas de las enseñanzas que dan los libros históricos van en vistas al cumplimiento de la promesa del Salvador. Por eso, ese es el otro criterio que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entender mejor los libros históricos y no nos quedemos en un fundamentalismo bíblico. Es que la Biblia dice, sí, pero el criterio de interpretación ya los dimos los dos. Uno es la alianza y el otro es el cumplimiento de la promesa del Mesías, de la salvación plena que se nos da en Jesús. Al estar leyendo el manual, pues la verdad sí encontré muchas dificultades para mí personalmente porque pues ya tiene muchísimos años que yo estudié esto en el seminario, ¿no? Y no es que cada año esté dando el curso bíblico y esté hablando acerca de los libros históricos, así que me puse a buscar cómo afrontar la lectura de los libros históricos, que sea una manera muy didáctica, pedagógica, práctica para nosotros que nos vamos a veces a lo mejor enfrentando por primera ocasión a una lectura de estos libros históricos. Si ustedes van a misa todos los días, en el plano de 2 años, pues ya leyeron los textos más importantes de toda la Biblia. Si van todos los domingos, en 3 años pueden decir que conocen los textos más importantes de la Biblia. Por eso es bien importante escuchar la palabra de Dios en la misa, ¿eh? A veces le damos mucha importancia a la homilía, pero lo fundamental es escuchar la palabra de Dios. Por eso hay que llegar temprano. Por eso si llevamos nuestro misal, es una herramienta de apoyo muy buena el misal. La hojita dominical nos ayuda a centrarnos más en la palabra de Dios. Antes de pasar al primer video que vamos a ver, les recuerdo una experiencia que yo tenía al ir a la Ciudad de México a comprar libros, a buscar en las bibliotecas cuestiones de investigación, que seguido me encontraba un jardinero en el metro, ¿no? Un señor que se subía con sus botas de jardinero, su pantalón para trabajar, su camisa para trabajar y llevaba sus herramientas en un bote, llevaba las tijeras, llevaba la escoba, llevaba un, un costal. Y yo me imagino que iba a trabajar muy contento. Y entonces antes de sentarse, sacaba de la bolsa de su pantalón la hojita dominical. La traía así bien dobladita, la sacaba, se sentaba y iba leyendo la palabra de Dios. Y yo decía, ay, este hombre viaja con la palabra de Dios. ¿Cómo le debería encontrar unas 8 o 10 veces en, en esas visitas continuas que hacía yo a las librerías y a la biblioteca para ir a investigar? Entonces, para eso es la hojita dominical, no para que terminando la misa por ahí la botemos. Mucha gente las deja, no es para llevármela y en la semana repaso las lecturas, el evangelio me sirve para caminar con la palabra de Dios, ¿eh? A mí me sirve mucho para preparar la homilía y para sentarme a reflexionar con los que pasan a leer los domingos. Pues vamos a, sin más, a empezar con este primer video que nos habla del libro de Josué. Hay que poner atención cuántos capítulos son, las secciones y el mensaje que tiene el libro. Me parece muy didáctica esta forma en que encontré para afrontar la lectura del libro de Josué, por favor. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto.
Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán, y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai, y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento.
porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Este video nos pone un panorama para afrontar la lectura del libro. En el seminario era para afrontar tanto el análisis como la interpretación del libro, porque pues preparados para el sacerdocio, pues nos tenemos que afrontar los textos bíblicos para saber explicar a la gente en la homilía qué dice el texto. Entonces, pues
quitemos de nuestra mente, la pretensión de que podemos agotar el conocimiento de la palabra de Dios. Mucha gente vive sorprendida porque algunas sectas protestantes pues, se saben algunos textos de la Biblia y la gente dice, ay, ellos sí saben la Biblia, ellos sí la leen. No nos afrontamos así la Biblia nosotros. La Biblia la afrontamos para conocer el plan de Dios y para vivirlo sobre nosotros. Conocer la palabra de Dios no es para ponernos a pelear con los demás y decir yo sé más, tú sabes menos. O estar amenazando a la gente de tú te vas a condenar, tú te vas a ir al infierno. No, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para vivirla. Entonces, pues ya este video nos pone así como en panorama de cómo podemos afrontar la lectura. Son 24 capítulos. Hay unas secciones que nos hablan de cómo podemos afrontar esto. También podemos afrontar la lectura desde otro punto de vista. Si agarramos nuestra Biblia, cada libro de la Biblia tiene una introducción. Crea unas hojas ahí antes de que empiecen los capítulos, donde se nos habla de quién escribió el libro, en qué época fue escrito, cuáles son los puntos a remarcar en la Biblia. Si leemos eso, bueno, pues también nos ayuda a tener un panorama, pues, más preciso de cómo debemos de afrontar la lectura de ese libro. Y también no olvidarnos que dentro del texto sagrado, en la Biblia católica hay lo que llamamos nosotros las notas de pie de página, que son las letras que vienen hasta abajo después de una raya que hay para explicar algunos textos, algunas palabras, algo que puede ser de difícil interpretación. Ahí si nosotros vamos leyendo la Biblia y las notas al pie, pues nos ayudan a una mejor comprensión. Pero no se nos olvide, hermanos, o sea, nos acercamos a la palabra de Dios para conocerla, para amarla y para vivirla. Quisiera recordar a lo mejor lo que ya se nos ha dicho al principio del curso, la frase de San Jerónimo: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Si conocemos la Biblia, estamos conociendo a Cristo, porque la palabra de Dios no son unas letras ahí escritas, es una persona, es la persona del Hijo de Dios, que no se nos olvide. Pues vamos a pasar al siguiente video, que es hablar del libro de los jueces. Escuchemos con atención y pues si queremos ir tomando alguna nota que nos ayude para afrontar la lectura, para profundizar en el conocimiento de este libro, pues lo vamos haciendo. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron.
Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo.
Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Al hablarnos el libro de los ciclos que se repetían, de la infidelidad del pueblo, el dominio de las tribus extranjeras, el suscitar un juez, el dar paz y volver a caer en el pecado, nos recuerda que la condición humana es así de frágil. La fidelidad humana dura muy poco. La fidelidad a Dios a veces es así como nube pasajera. Fácilmente nos podemos olvidar de Dios y lo que Dios hace es abandonar al pueblo a su suerte, afrontar las consecuencias del pecado. Entonces, pues podemos decir que no es un castigo de Dios, sino que Dios se mantiene al margen y entonces el pueblo vive las consecuencias. También algo que nos recuerda este libro de los jueces es que la vida comunitaria, la vida social tiene que ver con la fe. No podemos separar la fe de lo que se vive en la comunidad. Y por eso, pues el llamado de los jueces es a renovar la alianza, a renovar el cumplimiento de los mandamientos, a vivir como pueblo de Dios. A lo mejor en algunas ocasiones no estamos muy lejos de ese separar la vida de la fe. Nada más, pues basta con que nos demos cuenta, pues, cómo vivimos eh, en el ambiente católico, judío o cristiano. Entonces, esos libros nos están recordando que nuestra vida tiene que ver con nuestra fe y que no podemos hacer a un lado la vida y por otro lado la fe. Entonces, pues estamos llamados a hacer presente nuestra fe en la vida, en la comunidad, en el pueblo. Somos el pueblo de Dios que vive en medio de las circunstancias que nos toca afrontar. Entonces, pues también nos recuerda eso el libro de los jueces, que no se nos olvide. Ahora vamos a escuchar lo que son los videos acerca de el primer libro de Samuel.
Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esta división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno. Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido, es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición.
Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Desde aquí podemos reconocer algunos textos que a lo mejor los tenemos muy presentes en la mente, en el corazón. Primero el cántico de Ana, que lo vamos a reencontrar en el Magnificat de la Santísima Virgen María. Alaba mi espíritu a Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Es decir, son textos que a lo mejor los repetimos, oramos con ellos. Eh, la historia de David cuando llega Samuel a la casa de Jesé para ungirlo como rey. Eh, Samuel piensa que el ungido va a ser el hermano mayor de David, un hombre fuerte, de buena apariencia, y van pasando los hijos de Jesé y ninguno es. Y cuando Samuel le dice a Jesé que si son todos sus hijos, dice que falta el más pequeño, el, el que va a cuidar las borregas. Y dice, no nos sentaremos a comer hasta que llegue David. Y Dios le había dicho, los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y David es un rey según el corazón de Dios. Eso no se nos olvide.
Vamos a ver el siguiente video del segundo libro de Samuel. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica, como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David. Y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico.
pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene dos poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Bueno, pues este segundo libro de Samuel pues nos ayuda a entender esa promesa de el reino eterno de Dios, que como lo vemos en estos libros, empieza con la liberación de Egipto, con la entrada a la tierra prometida, con la vivencia del pueblo como pueblo de Dios, pero que no se identifica plenamente con Israel, sino se va a llevar a su plenitud en la persona de Jesús, en la misión de los apóstoles y en la misión que la iglesia está realizando hasta nuestros días. Es decir, nosotros seguimos en ese proceso de la instauración del reino eterno de Dios. Eh, Todavía no se llega a su plenitud, pero ya inició. Entonces, pues también para que nosotros dejemos trabajar a Dios en nuestra historia, porque somos muy dados a encerrar a Dios en el cielo, a encerrar a Dios en el sagrario, en el templo, pero difícilmente nos dejamos acompañar por Él en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Pues esto fue lo que yo encontré para afrontar la lectura de los libros históricos, de manera especial en esta primera parte, Josué, Jueces, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Entonces, pues démonos la oportunidad de ir leyendo estos libros. Yo les recomendaría que pues cada día leyéramos un capítulo. A lo mejor en el plano de un mes ya leímos Josué. En el siguiente mes los jueces. En el siguiente mes primera de Samuel. En el siguiente mes segunda de Samuel. Eh, Según vayamos teniendo tiempo, ¿no? Pero siempre recordar, bueno, pues estas historias nos deben de llevar a conocer el amor de Dios. Mm, Nada más pensar en el corazón de David y el espíritu que Dios le regaló, bueno, pues en medio de sus fragilidades, pues nos hace también recordar que por parte del hombre hay una respuesta que, que Dios escucha y que Dios ve y que Dios es siempre fiel, ¿no? Mientras nosotros somos infieles, Dios no falla esa fidelidad. Mientras nosotros vamos levantándonos y cayéndonos, Dios siempre nos está esperando.
Eh, si hubiese algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran remarcar, pues es el momento. Son 9 de la noche. Eh, Se supone que el curso termina a 9:30, pero pues, vamos viendo a ver hasta dónde alcanzamos. Hermanos, ya está activo el chat y si no pueden ir también levantando sus manitas y les abrimos el micrófono. Hasta el momento hay un comentario, padre, que dice que muchísimas gracias, que muy buenos los videos y que si hay de los otros libros. Sí los hay. Eh, Me pareció así como muy didáctica esta presentación y pues en lo que cabe así como muy ortodoxa la manera de acercamiento a los libros, porque también hay otros acercamientos que pues son un poco a veces tendenciosos y a mí me hizo recordar a mi gran maestro de la Biblia, el padre Reyes González, que es párroco de Santana Tlapatitlán, un hombre que realmente nos ayudó a afrontar el acercamiento a la Biblia, porque yo les digo, cuando íbamos a empezar algún curso, lo primero que nos decía, hay que leer el libro que vamos a estudiar, hay que leerlo, y después ya él nos iba ayudando a hacer el análisis de interpretación, el análisis lingüístico de algunos pasajes, de algunos pasajes de la Biblia. No podemos decir que los pudimos ver todos, pero pues en cada libro veíamos unos 4 o 5 pasajes muy importantes de cada libro, pero ya con eso, pues nosotros nos íbamos ejercitando en el trabajo de interpretación. Por eso es bien importante, bueno, por lo menos para mí, pues en la preparación de la homilía dominical, bueno, pues afrontar este estudio, este análisis de los textos bíblicos y sobre todo, bueno, pues pedir la ayuda del Espíritu para comprender la palabra de Cristo y, y no dejar de orar para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Es importante que la palabra de Dios se haga viva en nosotros, pero ya no solamente de una manera personal, sino de una manera comunitaria, como comunidad parroquial. Eh, por eso tendríamos que pensar cómo estamos viviendo la palabra de Dios en nuestros grupos parroquiales, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. De esa manera, bueno, pues también Dios habla a los demás. Pues yo les agradezco su paciencia, agradezco sus comentarios favorables para esto que pude encontrar y claro, ahora que reciban el video, pues se puede ir buscando ahí en el YouTube esta serie de videos para irse acercando a los libros y también, bueno, pues leer el manual. Les digo, a mí se me hace así un poquito así como más didáctica esta situación, porque sí es difícil afrontar el, los textos y más cuando pues, no tiene uno así como mucho tiempo para estar profundizando en los textos. Se pregunta en dónde se puede encontrar eh, los videos. Eh, en el YouTube, ahorita les digo cuál es la página. Ujú. Proyecto Biblia. El canal es Proyecto Biblia y vienen las diferentes maneras de acercarnos a los libros, a los evangelios. Les digo, yo tuve la oportunidad de estar revisando algunos materiales
y a mí me pareció interesante la manera en que se afrontan estos libros. También, pues yo buscando en las homilías, pues he encontrado las homilías de que por mucho tiempo fue predicador de la Casa Pontificia en el Vaticano, el cardenal Raniero Cantalamessa. eh, Luego, para preparar la, la homilía, bueno, pues me gusta ver cómo afrontó él el texto, eh, cómo lo comprendió y cómo lo aplicó. Me parece importante. Me parece a mí también muy didáctica la manera en que el Papa Francisco explica la palabra de Dios al pueblo. Es muy interesante cómo el Papa quiere que la palabra llegue al pueblo. Y por eso, pues es interesante la manera en cómo la interpreta. Algo que yo recomiendo también es, pues los domingos, de escuchar el mensaje del Ángelus del Evangelio que se trata ese domingo. El Papa da una explicación ahí breve para la gente que va a la Plaza de San Pedro y también para quien tiene la oportunidad de mirarlo a través de las redes sociales, de manera especial en el YouTube. Y, y ahí podemos también una manera de comprender mejor la palabra de Dios. Entonces, sobre todo, una vez pensando, una ministra de la parroquia de San Pedro, me dijo así, casi muy sencilla y muy sabiamente, ¿verdad, Padre? Que la palabra de Dios no es para pelearnos, sino la palabra de Dios es para vivirla. Dice, y ya cuando hablamos de vivir la palabra de Dios, pues el más pintado no le queda otra cosa que decir de, pues a mí todavía me faltan muchas cosas. El más pintado, ¿eh? El más bueno, el más santo, el más sabio, el que más crea estar adelante, pues cuando ya nos afrontamos a la palabra de Dios, pues no podemos decir otra cosa de, no, pues, que Dios me permita vivir algo, como lo vemos en el documento acerca de la santidad, Gaudete de Exultate. El Papa dice ahí, hay que pedirle a Dios que podamos vivir una palabra del Evangelio, una palabra, solamente una palabra. Y ya viviendo esa palabra, ya Dios dijo su mensaje a través de nosotros. Y también ahí dice el Papa, Dios quiere decir su palabra a través de toda persona que viene a este mundo. Dice, por eso hay que ser pacientes, a ver qué nos quiere decir Dios a través de la vida de las personas. Puede ser alguien que a lo mejor a nuestros ojos nos parezca muy extraviado, muy perdido, muy alejado, pero Dios también quiere decir una palabra a través de todos. Y también debemos ser pacientes con nosotros y con los demás. Por eso, pues, alejar de nuestra mente ese criterio de juzgar a los demás, de justificarnos a nosotros mismos. Porque pues siempre que vemos a los demás, pues los malos son los demás, no nosotros. Nadie va a decir, ay, no, pues es que yo sí soy bien malo. Mm, Lo que decimos es, yo sí merezco, yo soy bueno, Dios me debe de dar a ellos que los condene, que los eche al infierno. No, Dios es paciente con todos. Dios nos ama a todos, Dios nos anda buscando a todos para salvarnos. Y por eso, si yo me acerco a la palabra de Dios, es para salvarme. Si yo predico la palabra de Dios es para que otros se encuentren con ella y también se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, no perezca. Ese es el plan de Dios. Dejemos que el plan de Dios se cumpla, pues claro, primero en nosotros y también en los que amamos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro párroco, en nuestro obispo, en nuestro papa. Porque hay mucha gente que llega ahora y dice, no, ese papa, no, ese obispo, no, estos padres. Aquí entre nos se los digo, no se lo vayan a decir a nadie. Llegó una señora y dice, vamos a pedir por los sacerdotes que están en el purgatorio, por las monjas que están en el purgatorio.
Y le digo, yo creo que eso no nos toca decirlo a nosotros. Eso le toca decirlo a Dios. Mejor fijémonos en las obras buenas que tienen los demás. Qué bueno que están recibiendo el curso de Biblia. Qué bueno que estás sirviendo en tu comunidad. Qué bueno que animas a otros a encontrarse con Dios. Que Dios tome esa obra buena que estás haciendo y que la tome como mérito de salvación y de vida eterna. Porque también dice la palabra de Dios que el acusador está mañana, tarde y noche acusándonos frente a Dios. Pero a su lado derecho está Jesús, que se entregó por nosotros para salvar. No creo que Jesús esté diciendo, mira, se equivocó, ¿no? Creo que sigue repitiendo esa frase de el Viernes Santo en la cruz. Perdónalos porque no saben. Y por eso cuando se presenta resucitado, les enseña las manos, las heridas de los clavos, la herida de su costado. Miren, yo soy el que me entregué por ustedes para salvarlos. Y yo creo que es lo que le está diciendo Jesús a Dios en el reino eterno. Si no hay más, Ingrid. Y Parece que no, padre. Bueno, hay más comentarios de muchas gracias. Y bueno, sí les mandamos los videos, el enlace por medio del WhatsApp a sus coordinadores para que se los compartan, hermanos. Igual la página del canal para que pues ustedes puedan seguir explorando. pues les invito a felicitar a la Santísima Virgen María por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Ella estuvo fiel al pie de la cruz. Ella experimentó lo que le dijo Simeón, una espada te atravesará el alma. Y se unió a Jesús en el momento de la redención. Por eso felicitamos a María por la victoria de su Hijo, pero también le felicitamos porque ella nos sigue buscando para enseñarnos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche. Dios los siga bendiciendo. Gracias, padre. Gracias, hermanos. Cerramos esta sesión. Que pasen buena noche y bendecido descanso.